La clase anterior que habíamos tenido, habíamos hablado sobre aquel momento en que el Señor Jesucristo junto con sus discípulos habían ido al Monte de los Olivos, y allí el Señor se apartó precisamente con tres de sus discípulos, que eran Jacob, Pedro y Juan, para orar. Y nos acordábamos también de que el Señor Jesucristo, después que había orado, vino a verlos, ver a sus discípulos, estaban durmiendo, después volvió a orar y cuando regresó estaban otra vez dormidos. Pero por sobre todas las cosas, el Señor lo que les había dicho, que velaran en oración. Y eso está en el capítulo anterior. Bueno, en este no lo dice, pero en otros libros sí. Bueno, la lección que vamos a tener hoy trata sobre el juicio que hicieron al Señor. Porque después que había estado allí orando, en el versículo 46 de Lucas 22, les dice y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Y mientras estaba hablando con sus discípulos, se llega la turba de aquellos que venían a prenderle, a llevarle preso, y precisamente con uno de sus discípulos que lo había traicionado. Y este era Judas. Y bien, de allí lo llevan y vamos a la lectura de hoy, a la lectura que vemos hoy, donde en el 13 dice: entonces Pilato, convocando a los príncipes, los sacerdotes y los magistrados y el pueblo. Pero anteriormente a eso, el Señor Jesucristo fue llevado a la casa de uno de los, Anás, que había sido sumo sacerdote, pero había sido destituido. Y en ese tiempo en que Anás había sido destituido estaba Caifás. Y Anás era yerno de Caifás. Pero también vamos a hacer mención del principio de la lección, que hace énfasis en los propósitos que tenía la muerte del Señor Jesucristo. Porque ya sabemos a través de la historia y que el mundo se lamenta en la forma que fue tratado el Señor Jesucristo. Pero por eso decía, el motivo por el cual el Señor llevó la cruz quedó revelado en las Escrituras. Por eso decía una parte de la lección: la simple lectura de los Evangelios nos permitirá tener una idea bien clara respecto al verdadero motivo de la crucifixión del Señor. Y nosotros que venimos a las reuniones, que hemos recibido a Cristo como Salvador, y tenemos la Biblia y conocemos no solo la historia que está relatada por los evangelistas, que eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que conocemos lo que está escrito en el Antiguo Testamento de parte de los profetas de Dios, a los cuales Dios les había revelado todas estas cosas que iban a suceder. Y esa es una bendición, porque si no estaríamos también como los que no creen en el Señor Jesucristo y no entienden cuál fue el motivo de su muerte. Y vemos que ya en este tiempo empieza el mundo a prepararse para manifestar su dolor por la injusticia que se cometió contra el Señor Jesucristo, o sea, en definitiva, porque fue llevado a la cruz. Pero nosotros en ese aspecto no nos sentimos tristes ni sufrimos. Todo lo contrario. En algunos coritos que se cantaron, se da gracias al Señor y se alaba al Señor por eso, precisamente por su muerte. Porque, como decía acá esta parte, nos permitirá tener una idea bien clara respecto al verdadero motivo de la crucifixión del Señor, que no fue otro sino el cumplimiento de un definido y terminante propósito divino, en razón de la imprescindible necesidad de dar salvación a todo el género humano, y que únicamente Dios podía haber imaginado y concretado en el hecho glorioso de la cruz. Entonces ese es el propósito de la lección que vamos a tener este día y todas las lecciones que se van a suceder. Y vemos también, como decía el apóstol Pedro,
allí en Hechos 10, 38 y 39, Hechos capítulo 10, versículos 38 y 39, que dice: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Eso es lo que el Señor Jesucristo había hecho en la tierra y de lo que mucha gente vieron con sus propios ojos. Acá el que habla es Pedro. Pero mucho pueblo vio y escuchó las palabras del Señor Jesucristo. Pero, como dice también, había un propósito en este sacrificio, y que era la redención del género humano, la redención de cada uno de nosotros, porque el Señor Jesucristo en la cruz murió por todo el mundo, pero cada uno después responsable de tomar o dejar este ofrecimiento que hace el Señor Jesucristo a cada uno de los hombres, porque decía: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más abajo dice: el que cree será salvo, mas el que no cree será condenado. Esta es libertad, es la misma de cada uno. Es la misma libertad que tuvieron aquellos hombres en el tiempo del Señor Jesucristo, que, como leímos, fue tomado preso, llevado a Caifás, a Anás primeramente, que no fue llevado a Sanedrín, donde lo podían juzgar, sino fue llevado a la casa particular de este hombre. Y después de la casa de Anás fue llevado a la casa de Caifás, también en su casa particular, en su palacio, no fue llevado allí en el juzgado, digamos. Y luego, capítulo 23 de Lucas, sí, fue llevado por la zona donde estaban, que le correspondía a Herodes. Y en el versículo 8 del capítulo 23, que nos dice, vamos a leer el 7 también: y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Fue Pilato precisamente el que lo llevó allí. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada respondió. Y estaban los príncipes, los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilato. Bien, esto es lo que sucedió con Herodes. Pero después, en el 13 que leímos, entonces Pilato, convocando a los príncipes, los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, le dijo: me habéis presentado a este hombre que debía al pueblo, y aquí preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquella de que le acusáis. Y ni siquiera Herodes le acusó, porque dice en el 15, y ni aun Herodes, porque os remitía a él, y aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Pero, como dice en la lección, que los derechos humanos que le correspondían al Señor no fueron respetados, primeramente por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés estaba bien especificado el trato que debían darle a aquellas personas que habían cometido un delito. Y son muchos textos y se nos va el tiempo. En Deuteronomio 1, 16 y 17, Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio 1, 16 y 17 dice: y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el que le es extranjero,
No tengáis respeto de personas en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Esas fueron palabras de Moisés. Pero, como dijimos, le fueron quitados sus derechos como persona, y había un juicio también de parte de Dios sobre aquellos que hacían estas cosas, ¿no es cierto? Que, como dice en Deuteronomio 16, 19, voy a leer, la tengo sintetizado: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno. Es lo que vivimos en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Tanto engaño y tanta injusticia con las personas. Pero esto le fue aplicado al Señor Jesucristo, porque, como dijimos, anduvo haciendo bienes, haciendo sanidades. Herodes no encontró culpa, Pilato no encontró ninguna culpa, pero estos hombres, los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo, la acusaban. Como siempre en todos los años que llegamos a esta época, sabemos de que distintos testigos con distintos motivos o distintas acusaciones, pero eran todo engaño, toda mentira. Inclusive los dos motivos por los cuales llevaron al Señor a la cruz. Después, en Deuteronomio 19:15 dice: no valdrá un testigo entre ninguno en cualquier delito, sino en el dicho de 2 o 3 testigos. No valía un testigo, tienen que ser 2 o 3. Y después, y ahí fueron mucho más, eran todos testigos falsos, eran todos engaños. Después en Proverbios 24-23 nos dice: tener respeto a personas en el juicio no es bueno. Y esto es también lo que vemos, si bien ahí en el caso del Señor Jesucristo esto no sucedió. Bien. Y después un castigo en la ley de Moisés para aquellos que hacían una acusación falsa. Y dice, lo vamos a leer completo esto, de Deuteronomio 19, 16 a 21. Si alguien lo puede leer para que... Deuteronomio 19, 16 a 21. Del 15, si es posible. Era grave lo que estaban haciendo, acusando falsamente. Era gravísimo, porque debían ellos recibir el mismo juicio. O sea, lo que ellos acusaban, recibir. Y la ley de Moisés no, o sea, ahí se cumplía sí o sí, ¿no es cierto? Eran muertos muchas veces. Bien. Entonces vemos que esto era lo que decía la ley en la relación a los juicios que se debían hacer contra los judíos, contra los israelitas. Y el Señor era israelita. Y así en Romanos 9 lo dice, lo voy a leer rápidamente. Son varios versículos. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseo yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces el Señor Jesucristo debía ser juzgado precisamente por los judíos. Pero vemos que estos religiosos le llevaron a Pilato, Pilato lo lleva a Herodes y Herodes lo devuelve a Pilato. Y volvemos a Lucas 23, donde
hacen el juicio a los judíos, y lo voy a leer directamente. Cuando estuvo en presencia de Anás, Anás no lo podía juzgar porque ya no estaba cumpliendo con el oficio del sacerdocio. Y como dijimos al principio, el Señor debió haber sido llevado al Sanedrín y fue llevado a la casa particular de Anás, y no se podía realizar un juicio personal. Cuando el Señor fue tomado prisionero, era de noche, y fue llevado de noche, no se podía apresar a nadie en la noche. Y después de todos los maltratos que tuvo el Señor cuando estuvo delante de estos hombres, ¿se acuerdan? Fue escupido, fue bofeteado, les tiraron del pelo y otras cosas. Después, como dijimos, Anás le lleva a casa de Caifás, que era en ese momento el sumo sacerdote. Y también no debían juzgar de noche, y lo hicieron. Los falsos testigos no debían estar, y estuvieron. Y como decía un texto en la Biblia, que los distintos testigos no se pusieron de acuerdo en las acusaciones que hacían del Señor. Y hay una cosa que quedaba registrada de lo que le habían acusado, y era cuando el Señor dijo: destruid este templo y en 3 días la reedificaré. El Señor no se refería al templo hecho de mano que estaba ahí en Jerusalén, sino a su propio cuerpo. O sea, ya estaba profetizando, digamos, su muerte. Y bien, como dice acá también, nadie está obligado a testificar por uno mismo. Y después hay una pregunta que le hace, a ver la lectura, cuando le preguntan, acá en Lucas 22:66, dice: y cuando fue de día, eso nos manifiesta que lo estaban juzgando de noche. Y dice: y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron a su concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. También si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Más después de ahora, el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos: tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que yo soy. Y en el 71 dice: entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros le hemos oído de su boca. Bueno, y termina el capítulo. Le acusaron porque se hizo pasar como Dios. O sea, según ellos, había blasfemado contra Dios y había un castigo. Que en Levítico 24:16, lo tengo acá sintetizado también, dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Bueno, tomaron ese un motivo o la causa para crucificar o para matar, digamos, al Señor Jesús. Pero después, o sea, delante del Sanedrín o delante de ellos, de los sacerdotes o del sumo sacerdote, la acusación era de que había blasfemado contra Dios porque se hizo igual a Dios. Pero después, delante de Pilato, la acusación fue otra. Ahora encuentro el texto. 23:10-12. No. Bueno, cuando lo acusan de que el Señor se había levantado y contra las autoridades, ¿cómo se dice cuando alguien se levanta contra el gobierno? Sedición. Se había levantado en sedición
contra el gobierno de 23.2. Y que entonces dijimos que delante del Sanedrín o delante de los sumos sacerdotes le acusaban de haberse hecho Dios, y había blasfemado contra Dios. Y delante de Pilato, como dice el primer versículo, el versículo 2 dice: comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces vemos la actitud que tuvieron estos hombres frente al Señor Jesucristo, que era santo, inocente, sin pecado. Pero ahora vamos a ver, como dijimos, el propósito de todas estas cosas. Y como dijimos, lo habían juzgado los príncipes, los sacerdotes y todos los principales ellos, y lo habían acusado ya de muerte, lo habían condenado a muerte, porque según ellos blasfemó contra Dios. Después lo juzga Pilato. Los sacerdotes y los escribas y todas estas personas lo debían juzgar de acuerdo a la ley de Moisés. Y Pilato, lógicamente, le iba a juzgar de acuerdo a la ley de los romanos. Y precisamente la ley que tenían los romanos fue sacada de la ley de Moisés. Y esas son las leyes que ahora, de acuerdo al Código Romano, es lo que se utiliza casi en todo el mundo. Bien. Según las leyes romanas, o inclusive según la ley de Moisés, si la persona era inocente, no se la debía condenar. Según las leyes romanas, si la persona era inocente, no se lo debía condenar, debía tener su libertad. Y así lo dice, como leímos los versículos 14 y 15, vamos a volver a leer el 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y le soltaré pues castigado. Que tampoco debían castigarlo si era inocente. Así que vemos tantas cosas injustas. Bien. También la esposa de Pilato, acá no lo dice, pero sí, así acá está. Porque yo recordaba que alguna vez había escuchado que la esposa de Pilato había escuchado estas cosas en sueño, y dice el 27-19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. O sea que la esposa de Pilato soñó de que el Señor era inocente, y por eso le decía a su esposo que no tenga nada que ver, y sin embargo Pilato lógicamente estaba en una situación complicada en el aspecto humano, porque él quería quedar bien con los judíos, para que los judíos no se levanten contra él, porque le iban a bien. Pero cuando entonces acá dice, cuando Pilato decide liberarle, y después dice algo en el 17, tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Y esto es también otra cosa. Ahora lo que no sé, si esto es de acuerdo a la ley de los judíos, pienso que sí, porque en las fiestas de Pascua debía soltar a uno de los presos en lugar de otro. Y como dice el 18, más toda la multitud dio voces a una diciendo: quita y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Bueno, estos son los dos aspectos. Había uno que era inocente, el Señor Jesucristo, inocente, justo, sin pecado, y el otro dice,
estaba en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Entonces vemos lo que es la justicia humana y no cambió mucho, es como decían, eso de carne somos. Y bien, esta es la actitud que tuvieron en el juicio que hicieron los judíos y los romanos. Y ahora nos habla de la justicia divina. Y como dijimos anteriormente también, que todas estas cosas estaban profetizadas y era necesario que todas fueran cumplidas, como dice, vamos a un capítulo más adelante, en Lucas 24, el versículo 44 y al 46, si alguien lo puede leer así. Y acá lo tenemos bien claro. No tenemos, digamos, lugar a confusión. Y como decía el Señor Jesucristo a sus discípulos después de que estas cosas pasaron, era necesario que se cumpliesen las cosas escritas de Él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y habíamos dicho que todas estas cosas estaban anunciadas. Y ese es el problema que tuvieron aquellos religiosos, porque como decía también el apóstol Pablo a los romanos, habiendo conocido, voy a leer en Romanos 1, después lo pueden leer en casa, desde el versículo 17 al final. En el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos se manifiesta, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y eso es lo que había sucedido con estos religiosos, que conociendo las Escrituras, porque como bien sabemos, la mente que tienen los judíos, que es envidiable porque tienen una memoria y todo ese tipo de cosas, es admirable, ¿no es cierto? Conocían las Escrituras de memoria, las conocían completamente, pero eso no demuestra que no basta solamente conocer, sino reconocer lo que las Escrituras nos dicen. Y en este caso, para nosotros, reconocer que todo lo que el Señor padeció ya estaba profetizado. Y segundo, que lo hizo por nosotros. Y ahora que, como dijimos anteriormente también, el mundo se está preparado para celebrar, ¿no es cierto?, recordar la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Y el mundo se lamenta del sufrimiento del Señor, y inclusive no sé si alguno lo vio en algunos países, si no me acuerdo mal, fue en Haití. Había gente que iba en la procesión o llevando una cruz, otros se hacían crucificar y otros iban en procesión con un látigo, se sacudían así y tenían las espaldas llenas de sangre que chorreaba. Y todo eso para ser solidario con el sufrimiento del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, para demostrar su solidaridad. Y cuánto engaño, porque lo que nosotros tenemos que reconocer que murió por nuestros pecados. Y la justicia de Dios, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre el Señor Jesucristo. Y como dice allí en Isaías 53, que es un capítulo evangélico, ¿no es cierto?, porque está hablando de todo, del padecimiento del Señor, de su desprecio, de su rechazo, y que dice, Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Entonces, el mundo no tiene, no se puede justificar, porque está la palabra, están las profecías,
está el cumplimiento de las profecías y está el llamamiento del mismo Señor Jesucristo. ¿Cierto? Como dice el texto, "Id a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar". Y el Señor de distintas maneras, y como decía también el apóstol Pablo a los hebreos, de muchas maneras y en distintos tiempos. Sí. Y ahí en Hebreos capítulo 1 tenemos dos cosas. Primeramente, que el apóstol Pablo le decía a los hebreos que precisamente fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo, o sea, hicieron crucificar. En definitiva, ¿quién es culpable de la crucifixión del Señor Jesucristo? Los hebreos, los romanos, somos todos, porque Él murió por todos. Entonces no podemos acusar ni a uno ni a otro. Lo que sí, que no entendieron, ¿no es cierto?, las profecías. Y dice en el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas, con la palabra de su potencia. Y ahora escuchen bien esto, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces la purgación de nuestros pecados no se hace después de que pasamos este mundo. La purgación de nuestros pecados fue hecha en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Y vamos a ver en 1 Corintios, bueno, en 1 Corintios 15:3, nos habla de lo que enseñaba el apóstol Pablo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no es cierto? Luego, en Deuteronomio 21:23, habla, lo tengo acá sintetizado, sobre que el que era colgado en madero, o sea, en la cruz, no debía pasar la noche en la cruz, sino que se debía ser enterrado en el día. Y en Gálatas, capítulo 3:13, esto también para poder testificar en cuanto a la obra del Señor Jesucristo. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. O sea, que la cruz es un símbolo de maldición. Y la cruz, o sea, la cual no debemos ni reverenciar, ni adorar, ni usar como amuleto, porque es símbolo de maldición, ¿cierto? Porque el Señor así lo decía allí en el Antiguo Testamento y lo recalca aquí el apóstol Pablo, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Entonces, que el Señor nos ayude para que, como dicen las enseñanzas, demos alabanza a Dios por una salvación tan grande que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para salvarnos. O sea, como decía el profeta Isaías, allí en Isaías 53, Dios cargó en él el pecado de nosotros. Y como decía también en ese mismo capítulo, todos nosotros nos descargamos como ovejas, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y también dice la ley de las enseñanzas que aprendamos del Señor Jesucristo cómo se sometió a toda la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesucristo sabía todo lo que iba a pasar, no es que todo fue por sorpresa. El Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos lo que iba a suceder, los discípulos qué pasaba. Dice, se entristecían. Así que lo entendieron después que el Señor resucitó y cuando recibieron el Espíritu Santo.
Y bueno, aceptar el castigo, ¿no es cierto? Que si pecamos y el Señor nos castiga, nos guste o no nos guste, lo vamos a recibir, pero que lo recibamos como que el Señor nos está dando una exhortación, una enseñanza, o recibamos el castigo con gozo, ¿no? Que nos cuesta. Y tener esto en cuenta, ¿no es cierto? Predicar a los perdidos la necesidad de creer en Jesucristo como Salvador y personal a través del recuerdo de su padecimiento y muerte en nuestro lugar. Y eso creo que lo sabemos muy bien, pero que podamos recordar estas cosas que sucedieron, o sea, las profecías, el cumplimiento de las profecías en el Señor Jesucristo, para que el mundo pueda entender estas cosas, pero lamentablemente, y lo digo por experiencia, es difícil, porque no quieren entender, no quieren escuchar, no quieren creer, y se basan en la justicia propia, ¿no es cierto?, por las buenas obras. Pero decía el apóstol Pablo allí a Timoteo, que hiciera oración por toda la gente en este aspecto. Bien, vamos a terminar con una oración. Dando gracias al Señor por estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos y los demás, te agradecemos y te bendecimos por todas aquellas cosas que tú nos has dejado, Señor, y las cuales te rogamos que tú nos ayudes para que podamos buscar, entender, comprender y aplicar a nuestras vidas, y también para dar testimonio, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, los perdidos. Señor, tenga misericordia de este mundo para salvación, y orando por tu Espíritu, redarguyendo los corazones. Gracias una vez más por nuestro Señor Jesucristo, y rogando el perdón de mis pecados en el nombre de nuestro Salvador. Amén.